Bien, ahora sí. Bien, entonces dijimos que íbamos a hablar de lo que es anestesia en cirugía abdominal de urgencia. Que nosotros evaluamos, ¿sí?, la necesidad de efectuar simultáneamente un diagnóstico, de evaluar el estado del paciente y sus antecedentes y de poner en marcha una reanimación apropiada. Estos pacientes, acuérdense que van a ser pacientes donde van a venir desestabilizados, con hemorragia, obstrucciones intestinales, ¿sí? Ya deja de ser una situación de un paciente estable que viene con un ayuno previo. CASAP sí, ahí le puse presente. Entonces hay que considerar esto, ¿sí? El tema de que va a ser diferente a la cirugía programada. Obviamente, como cualquier cirugía de urgencia, los pacientes vienen con estómago lleno. Todo paciente que viene de afuera se lo considera con estómago lleno. Bien, chicos. Si es por el presente, después lo vemos. Porque si no me quedo en la mitad del... Bien. Lo ideal es la necesidad también de efectuar una anestesia general en la mayoría de los casos. Como les digo, van a venir desestabilizados hemodinámicamente, por lo cual a veces es una contraindicación para la anestesia raquídea. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran las contraindicaciones de una anestesia regional? ¿Alguno? Hola. No, profe, yo no me acuerdo. Bien, a ver. Ríos, ¿usted se acuerda? No, profe. Bien, ¿qué les dije desde que empezamos? Empiecen a repasar técnicas 1 y fundamento. Bien, complicaciones de una anestesia regional, que el paciente esté anticoagulado o que tenga una hemorragia severa, factores o digamos que el paciente tenga una sepsis, ¿sí? Contraindicaciones, no se puede hacer una anestesia regional cuando el paciente no tiene el coagulograma normal. Entonces, vamos a hacer una anestesia general, pero como les digo, todos estos pacientes vienen con estómago lleno, entonces hay que tener mucha precaución con esto de la broncoaspiración. Después, bueno, esas dos. Bien, con respecto a la gravedad del proceso, va a depender de, por un lado, la patología quirúrgica que lleva al paciente al quirófano, la edad del paciente. Acuérdense que pacientes geriontes o en los extremos de las edades son pacientes que se estabilizan rápidamente. Los pacientes gerontes vienen con muchas patologías asociadas como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, hay que asociar esto a que pacientes geriontes hay que tener otro cuidado un poco mayor. Y pacientes infantiles son pacientes donde tienen una vida aérea mucho más reactiva que un paciente adulto y hay que usar las drogas muy diluidas y muy específicas, un peso corporal, ¿sí? Porque a pesar de que
los niños y los adolescentes, por decir una más, son como hasta 30 años, tienen un soporte hemodinámico mayor que otra persona, ¿sí? Es decir, con la misma grado o el mismo porcentaje de hemorragia, tienen una mayor tolerancia y signos vitales un poco más estables que otro tipo de paciente un poco mayor. Entonces, a eso le decimos que tiene una tolerancia mayor en la parte en el sistema hemodinámico. Entonces, por más que tienen una mayor estabilidad y tienen una mayor reserva de oxígeno o una mayor tolerancia a la hipoxia, más que todos los niños, se estabilizan rápidamente. ¿Sí? En un segundo están bien, al otro segundo están mal. Por eso los niños como un poco más, también más complejo a la hora de brindarles anestesia. Su estado previo, ¿sí? Enfermedades, como dijimos, coexistentes que pueden haber, y la afección sistémica que su proceso abdominal le haya podido ocasionar. ¿Sí? Si estamos hablando de una perforación, hay que ver qué tipo de órganos ha perforado, qué otra complicación puede tener, si está con hemorragia, si la perforación, en realidad, como le digo, eso perforó riñones, hay que ver que va a tener una insuficiencia renal. Entonces hay que ver qué tan mal está este paciente que afecta otros sistemas. Con respecto a las patologías que vamos a operar o que se pueden hacer, el paciente con patologías quirúrgicas poco complejas y sin afectación sistémica, paciente con patologías quirúrgicas que afectan la parte sistémica como peritonitis o hemoperitoneo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada del peritoneo, que es esta cubierta o esta capa que tenía una parte serosa y una parte visceral que recubre los órganos, que le da la protección, le da este líquido para que estas vísceras se puedan movilizar y no generen adherencias? ¿Se acuerdan del peritoneo? Sí, sí. Bueno, entonces el hemoperitoneo es este contenido sanguinoliento dentro de esta pared, ¿sí? Entre los órganos y el peritoneo. Y después pacientes que están con una afección sistémica grave, presenta un proceso abdominal quirúrgico intercurrente que agravará aún más su mal estado general. Las laparotomías de urgencia. Cuando hacemos una laparotomía, ¿se acuerdan que dijimos laparotomía es la incisión abdominal? ¿Sí? Yo abro el abdomen, a diferencia de la laparoscopía, que lo que nosotros hacíamos era colocar unos trócares, insuflar el abdomen y había mínimas incisiones. Entonces, laparotomía, incisión abdominal completa. ¿Para qué voy a hacer una laparotomía? Una, para el control de hemorragias. 2, para el control de la sepsis, para la reparación de lesiones, la exéresis de órganos, ¿sí? Como les digo, a veces perforó el intestino, entonces hay que sacar una porción de este intestino perforado, pues si no, ya se necrosa y deja de funcionar y genera una sepsis. Entonces, si necesito, extraigo una porción del órgano necesario. Y el lavado de la cavidad abdominal para evitar, ¿sí? el tema también de las infecciones. Siempre hay un lavado abdominal, por el motivo que sea, ellos después lavan porque no puede quedar nada que pueda generar después una próxima infección. O que en realidad pueda, por ejemplo, si yo tengo sangre en el abdomen, si necesito hacer una ecografía, no lo voy a poder visualizar. Entonces, siempre tiene que quedar el abdomen lo más visible y lo más limpio posible. Y las indicaciones, por ejemplo, trauma abdominal cerrado con hipotensión o evidencia clínica de sangrado intraoperatorio, trauma abdominal cerrado o penetrante, heridas de bala que atraviesan la cavidad peritoneal o retroperitoneal, visceral o vascular, evisceraciones, peritonitis, sangrado de estómago, recto o aparato genitourinario, y donde podemos ver un TAC, ¿sí? Una tomografía que muestra una lesión en vejiga, pedículo renal o lesión visceral grave. ¿Sí? Por ejemplo, traumas abdominales.
Cuando tienen un sangrado intraabdominal, por lo general cae bruscamente el hematocrito. Entonces, nosotros anoche hicimos una cirugía a un paciente reintervenido, lo operaron del apéndice, no, lo operaron de la vesícula. Estaba bien, y cuando le van a hacer los controles, empiezan a ver, obviamente, se empieza con signos clínicos, ¿sí? Donde ves que tiene una frecuencia alterada, una presión disminuida. Entonces sacan una muestra para hematocrito y había caído bruscamente el hematocrito. Eso da una indicación de que él, ya con una cirugía preexistente abdominal, puede haber quedado algo sangrando. Entonces ahí hacen una ecografía y ven que hay un sangrado del lecho, ¿sí? El lecho es donde cortan digamos, la porción que queda de la vesícula, ¿sí? Entonces, tuvimos que reintervenirlo y, obviamente, hacer el control de hemorragia, que es lo que yo les digo, se sutura o se ocupa el electrobisturí para quemar y cauterizar todos estos vasos que están sangrando, para que el paciente deje de sangrar. Y obviamente se hace el lavado de la cavidad abdominal correspondiente, se corrobora que esté en condiciones y se vuelve a cerrar. ¿Bien? Esa puede ser una de las opciones. Pacientes, por ejemplo, de caída de alturas. Capaz no se fracturó nada, pero un paciente que viene inconsciente o somnoliento, le haces un astro o una analítica y viene con un hematocrito bajo, entonces se sospecha de alguna lesión o alguna hemorragia intraabdominal. Automáticamente, si el paciente, a ver, no está del todo grave, que se está muriendo, chicos, se manda a taquear siempre, ¿bien? En vez de hacer las ecografías, se les hace un TAC directamente de todo el cuerpo y ellos evalúan daños generales. Profe, disculpa, antes que avance TAC, ¿son siglas de algo? Una tomografía. Ah, ok, perdón. Creo que es tomografía axial computada. Pero véanlo como una tomografía, una tomo. Ok, profe, gracias. Bien, la posición del paciente. Como hablamos la clase pasada, todas las cirugías abdominales, obviamente el paciente va de cúbito dorsal. Vamos a tener las variantes de Trendelenburg invertido, si es necesario, y una pequeña lateralización de la camilla, derecha o izquierda, que le digo que no quiere decir que el paciente vaya de cúbito lateral, sino lo que vamos a hacer es de cúbito supino lateralizar las camillas, y eso es lo que nos va a ayudar a desplazar los órganos hacia la dirección contraria al sitio quirúrgico. En este caso, lo ideal es que el paciente vaya con los brazos al lado del cuerpo, cosa de que ellos tengan comodidad a la hora de trabajar. Estamos hablando de los cirujanos, ¿sí? Entonces, es importante el tema, como dijimos después, de la prolongación de las vías, asegurar la monitorización, porque ese paciente ya va a quedar con los brazos fijados, ya después no vamos a poder ingresar o acceder a los brazos con facilidad. Entonces no puede quedar la vía clampeada, el oxímetro tiene que estar fijado. Si se puede, lo que vamos a hacer es dejar aunque sea un brazo abierto, el contrario donde vaya a estar el cirujano, ¿sí? Entonces le vamos a preguntar, en este caso, ¿cuál vamos a poder dejar abierto? Entonces, la mayor parte de las veces te dicen que a veces el derecho es el que sirve, que pueden dejar abierto, ¿sí? Pero eso va a depender de dónde se va a colocar el cirujano, ¿sí? El cirujano principal. Él es el que tiene que estar cómodo, él es el que tiene que poder trabajar sin complicaciones. Entonces, el brazo contrario, donde va a estar el ayudante, es el que vamos a tener abierto. Si te dicen que no, que lo ideal es los dos cerrados, hay que corroborar, obviamente, antes de que hagan los campos quirúrgicos. ¿Cómo les digo esto? De que el tensiómetro quede fijado y no se salga, el oxímetro también, las vías, ¿sí? Que las vías no queden clampeadas. Y obviamente, como va a estar fijado al lado del cuerpo, que las vías o los cables de la monitorización no queden presionadas sobre la piel, porque va a quedar marcada la piel. Entonces, lo ideal es que el paciente salga sin marcas.
¿sí? Bien, complicaciones que podemos tener con las laparotomías, ¿sí? Como dijimos, pueden ser fístulas, infecciones del sitio quirúrgico, sepsis generalizada, hemorragias o reintervenciones quirúrgicas, ¿sí? Que era como el caso que les conté recién. El manejo anestésico de las laparotomías de urgencia. La unidad anterior ya vimos todo lo que es la parte más quirúrgica, de cómo eran las incisiones, cuáles eran las complicaciones de la cirugía en sí. Nosotros acá nos vamos a focalizar más en la parte anestésica. Dentro de lo que es la evaluación preanestésica, si se puede, se realiza mediante la interrogación directa al paciente o indirecta a través de un familiar o parte del cirujano. Se lleva a cabo cuando el paciente ingresa al quirófano con el fin de recaudar los datos necesarios, optimizando la anestesia y posterior analgesia. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. ¿Qué le van a preguntar a este paciente? ¿O qué le preguntarían? Si el paciente viene, pueden hacer 2 o 3 preguntas nada más. ¿A qué es alérgico? Si es alérgico a algún medicamento. Bien, ¿qué más? Si ha comido. ¿Se acuerdan bien? Paciente que viene de afuera automáticamente se considera con estómago lleno. Bien. Si fuma. Si toma algún medicamento. El nombre. Bien, el nombre. ¿Y qué otra pregunta rápida le harían, así como más global? Si es enfermo de algo. El grupo sanguíneo. Bien. El grupo sanguíneo no es necesario porque nosotros sacamos una muestra y en 5 minutos lo tipificamos y tenemos el grupo sanguíneo. ¿Sí? Eso dura nada. Y lo podemos saber con certeza con una muestra. Lo que yo le voy a preguntar rápidamente a este paciente es si es enfermo de algo o toma alguna medicación. ¿Voy a globalizar o voy a generalizar el interrogatorio? Estos pacientes, si vienen en realidad con somnolencia o vienen con mucho dolor o poco estables, no me voy a poner a hacer todo un interrogatorio. Necesito saber lo más importante. Y como se va a considerar automáticamente como estómago lleno, el tema del ayuno, si puedo lo pregunto, pero si no, en realidad lo voy a descartar porque ya está considerado como estómago lleno. ¿Bien? Entonces, más que todo, necesito saber si toma alguna medicación que en realidad a nosotros nos pueda afectar o si es alérgico a algo para evitar, más que todo, complicar el cuadro que puede llegar a tener este paciente. ¿Sí? Entonces, preguntas claves cuando un paciente viene de urgencia, si es alérgico a algo, si es enfermo de algo o si toma alguna medicación. ¿Sí? Globalizo el interrogatorio. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, profe. A veces no se puede realizar esta evaluación porque los pacientes ingresan inconscientes, en estado de shock o intubados. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a ir en la marcha. O si hay algún familiar afuera o es un paciente reintervenido, ya vamos a tener la historia clínica de este paciente. Entonces, lo podemos ver en el sistema o en la carpeta, si ya está reintervenido. Si viene de urgencia y el paciente viene intubado, por lo general el cirujano que viene a operar siempre intenta recaudar alguna información para traerte, o por lo menos le hace un astrup, cosa de que por lo menos venimos con una imagen de cómo está internamente este paciente. Entonces ahí después tenemos más opciones para evaluar cómo vamos a seguir con la anestesia. Las fases de la valoración rápida, preanestésica, entrevista con el paciente, nombre, edad, peso, alergias, ayuno, ¿sí? Si se puede. Clasificación del riesgo, conocer diagnóstico y tratamiento quirúrgico. ¿Cómo lo voy a hacer esto? ¿A través de qué? ¿Cómo yo clasifico el riesgo? ¿A través de qué escala? Del ASA. Bien, yo necesito evaluar el ASA de este paciente, ¿sí? En base a lo que me vaya diciendo,
y en el estado general que yo lo veo cuando lo hago una monitorización específica, y si tengo un ASTRUP de base, yo puedo decir, bueno, este paciente es un ASA 3, un ASA 4, ¿sí? Bueno, no, es un ASA 5. Entonces, bueno, ahí vamos evaluando también el tratamiento que vamos a hacer. Valoración de la vía aérea. Importante, obviamente, la apertura bucal. Es uno de los signos más visibles que nos puede dificultar la vía aérea. Puede tener buenos parámetros de intubación, pero si tiene una apertura bucal disminuida, no me va a entrar el tubo, no me va a entrar el laringo, o va a ser más dificultoso. ¿Sí? Entonces, principalmente evalúo apertura bucal y después podemos evaluar rápidamente si se escala de Mallampati. Visualizo rápidamente al paciente, veo si puede llegar a tener alguna retrognatia, alguna distancia tiromentoniana un poco reducida, pero esos son valoraciones muy rápidas, ¿sí? Riesgos cardiovasculares en caso de hemorragia o si el paciente presenta enfermedad cardíaca de base. Riesgos pulmonares, ¿sí? También si tiene una enfermedad de base o consumo de tabaco o sustancias ilícitas, como drogas, alcohol. Eso sí es importante, preguntarle al paciente si uno sospecha de que puede, obviamente si está alcoholizado se siente el olor ya del alcohol automáticamente cuando le abrís la boca. Entonces ya sabes que ha consumido alcohol. Ahora, si ha consumido drogas, es necesario que nosotros evaluemos cuándo fue la última vez que consumió y qué consumió. Acuérdense que todas estas drogas terminan siendo derivados del opio y nosotros utilizamos opioides, más que todo para lo que es la mantención del paciente. Entonces, la dosificación que nosotros vamos a tener que utilizar es mucho mayor. Obviamente, y hay que ver las repercusiones de estas drogas que ha consumido previamente. Entonces, por eso es importante el tema de preguntarle también si ha consumido algo y cuándo fue la última vez. Y obviamente el tema de las pruebas de laboratorio, que si nos hicieron un ASTRUP, ¿sí? Previamente a nosotros nos da muchísima información de cómo estamos arrancando, y si no, automáticamente una vez que se duerme el paciente, se le hace un ASTRUP para ver cómo es en nuestro paciente al momento de ingresar y qué hay que modificar para estabilizar este estado hemodinámico o este estado ácido-base del paciente. En algunos casos es importante realizar la descompresión abdominal con sonda nasogástrica colocada antes de la inducción anestésica para evitar las complicaciones de broncoaspiración. Si nosotros los pacientes, como les digo, sentimos que vienen con olor a alcohol o vienen drogados o sabemos que están, o por ejemplo, más que todo, pacientes ocluidos, sí o sí hay que ponerles una sonda y se pone la sonda con el paciente despierto, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar, más que todo, obviamente, descomprimir el estómago, evitar la regurgitación y la complicación en la intubación. Otra razón para descomprimir el estómago es la posibilidad, bueno, la aspiración gástrica y durante la inducción anestésica. La premedicación. Hay que evitar la parte de los sedantes, ¿sí? Están contraindicados, porque ya que van a generar una depresión hemodinámica y respiratoria del paciente. Entonces, evito las benzodiazepinas y más que todo también evito la opioides en la parte de la inducción o ponerle altas dosis, porque obviamente acuérdense que también genera una depresión del sistema nervioso central y vascular, generando una hipotensión, entonces vamos a evitarlos. Hay que tener cuidado con la premedicación de los enfermos de cirugías abdominales de urgencia, puesto que en todo ello hay un mayor o menor medida una disminución de la reserva circulatoria y respiratoria, pudiendo producirse una depresión respiratoria, que es lo que les dije recién. Existe un elevado riesgo de vómitos y broncoaspiración, por lo cual hay que colocar antieméticos
y protectores gástricos para más que todo también disminuir el pH, en caso de que se broncoaspire, que este pH no sea tan ácido. ¿Bien? Y también la contaminación bacteriana, el contenido aspirado en caso de oclusión intestinal es otro factor que agrava aún más el pronóstico, porque no solo es contenido ácido estomacal, sino que este contenido ya viene contaminado. Entonces, con más razón vamos a generar una neumonía, ¿sí? Que es una de las complicaciones de la broncoaspiración. Entonces, evitar el tema de esto. Todo paciente que está ocluido, hay que evitar la metoclopramida. Y yo les dije por qué. ¿Se acuerdan? Ay, A ver, Puga, ¿se acuerdan? porque su función era como vaciar el estómago, mal dicho, sería de esa forma, no funciona como el protector gástrico. Bien. Aumenta la metoclopramida, aumenta la motilidad gástrica, produciendo o aumentando el vaciado. Si yo estoy ocluido, ese vaciado no va a aumentarse, al contrario, va a acumular más y va a generar una presión. Entonces, por eso está contraindicado la metoclopramida en pacientes ocluidos. Bien, sí le voy a poner un protector gástrico, por ejemplo, como el ondansetron, la ranitidina, porque eso sí, acuérdense que actúa sobre el pH de las secreciones. Entonces, en ese caso, ahí sí voy a colocar ese tipo de medicación, pero no el antiemético. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahora? Sí. Bueno. Sí. La monitorización. Igual, vamos a empezar con lo que es monitorización no invasiva, pero en este caso sí o sí vamos a tener, una vez que el paciente esté dormido, colocar monitorización invasiva. Si vemos que está muy grave, la monitorización invasiva se coloca desde un inicio, antes de dormir al paciente, más que todo la arterial. Si el paciente está muy inestable, ¿sí? Es decir, que vemos que ha sangrado mucho, la arterial hay que colocarla indiscutiblemente antes de dormirlo, porque yo sé que con el mínimo droga que yo voy a utilizar lo va a hipotensar mucho, entonces si ya este paciente viene hipotenso, entonces yo necesito controlarlo segundo a segundo, que es lo que hace una vía arterial. Entonces vamos a hacer eso, colocar la vía arterial antes de que el paciente se duerma. Si vemos que podemos, solo con la monitorización básica, empezar la cirugía y después colocarlo, lo vamos a colocar después. Pero eso es rápido, chicos. Una vez que se intuba, automáticamente el anestesiólogo te va a pedir para colocar una arterial. A veces solo dejan el Avocat con una llave de 3 vías, porque ellos lo que quieren es poder sacar la muestra para el Astrup, sin colocarla al sensor de arterial. Entonces te dicen, no, bueno, primero coloquemos la arterial y después vos le colocás el sensor, ¿sí? Entonces vos les pasás una Avocat 20 con una llave de 3 vías, ellos hacen la vía arterial, podemos sacar la muestra de Astrup y ustedes cuando están un poco más desocupados, porque obviamente van a estar haciendo un montón de cosas, o llamando hemoterapia, o pidiendo la sangre, o cambiando, no sé, el suerito justo, o estás terminando de ayudar al residente a intubar. Entonces, ¿sí? Dependiendo de quién lo haga. Entonces ahí empezamos con eso y después arman todo lo que es la vía arterial, porque hay que dejarla bien purgada, hay que ponerle heparina en la solución, ¿sí? Entonces, y después lo conecto al monitor. Pero yo por lo menos la primera parte, que es a veces la más compleja, porque el paciente va a estar hipotenso, entonces casi no tienen pulso periférico. Entonces a veces cuesta mucho encontrar la arteria,
Entonces ahí a veces ellos se demoran en esa parte, en buscar y encontrar la arteria para poder canalizarla. Una vez que ya está canalizada, después un trámite nada más, el tema de conectarle el sensor, pero por lo menos esa parte ya la tenemos asegurada, ¿sí? Entonces, lo que van a preguntarle es, bueno, si van a querer todo el kit completo o solo van a canalizar la arteria. Y después ustedes le colocan el set. Temperatura, ¿sí? Es importante, y obviamente lo que es el sondaje urinario, que eso lo hace cirugía. Los cirujanos le ponen la sonda vesical, pero tienen que ver que esté colocada, ¿sí? Una vez dormido el paciente se produce, como dice ahí, la monitorización invasiva. Si es necesario también se va a poner un catéter de PVC, presión venosa central, que se acuerdan que les dije, si le ponemos la regla, lo podemos utilizar para monitorización de la presión venosa central. Si solo tenemos la guía, ¿sí?, sin la regla, lo vamos a utilizar como una vía de acceso para administrar grandes volúmenes o medicación específica, como cuál, que se pasa idealmente por vía central. ¿La adrenalina era? Parecida. Ah. La noradrenalina. Nora. Bien, ojo con eso, pasamos nora.